Parece que los seres humanos estamos involucionando hacia formas de conciencia inferiores, centradas en nuestro reducido espacio vital. Cual avestruces, metemos la cabeza en un hueco como si el no ver lo que ocurre afuera pudiera hacer desaparecer los peligros existentes y evitar que los gravísimos problemas nos alcancen. Esta política del avestruz, después de casi todo el año de estar aislados y en cuarentena, se ha convertido en una respuesta de sentido común que ha ganado adeptos en casi todos los niveles de la vida social. Sin embargo, es una actitud equivocada. En primer lugar, han sido los grupos económicos que manejan la sociedad y el Estado quienes han asumido esta prédica del avestruz que busca esconder la problemática de injusticia, inequidad y desigualdad extrema del modelo del capital globalizado, ahora en crisis evidente. Sigue encerrado en tus cosas, no pienses que todo pronto volverá a la normalidad, a la forma de vida anterior. Con esta estrategia forman mecanismos de defensa de sus privilegios para no enfrentar la demanda social haciendo oídos sordos, agachando la cabeza y replegándose en discursos retóricos. Esto se evidencia en la llamada clase política, la tecnocracia burocrática, los grupos dirigentes en pugna por acceder a escaños parlamentarios. Pero también entre los empresarios usureros, las mafias que administran instituciones del Estado, todos tratan de sobrevivir en el anonimato. En segundo lugar, las corporaciones transnacionales y consorcios que manejan los medios de información mundial, en lugar de usar sus diversos espacios y programas para propiciar la solidaridad y la cooperación frente a la pandemia, la recesión económica y la defensa del medio ambiente, propician noticias sensacionalistas, incentivan la confrontación y ocultan las manifestaciones de descontento, protesta y desacato en diversas partes del planeta. Lamentablemente, los periodistas y profesionales de la comunicación asumen una postura de avestruz al ocultar, callar ante acontecimientos críticos y fortalecen la desinformación en clara complicidad frente a las políticas belicistas, corruptas y cínicas que han convertido la libertad de información y de expresión en una excusa para despedir, sancionar y acallar. Asimismo, en tercer lugar, los profesionales y académicos de entidades, instituciones, organizaciones productivas, educativas, jurídicas, etc., reducen su óptica a ver el árbol que le corresponde y obvian la mirada del bosque, es decir, asumen una política del avestruz que conceden por omisión amplio margen a las prácticas subalternas, a los intereses y valores mezquinos, con lo que favorecen no solo su sobrevivencia, sino incluso su crecimiento en pleno proceso de deterioro y retroceso. Ilusamente creen que el no ver el horizonte de desocupación general, prepotencia de gestión y reducción de recursos impedirá que éste tarde o temprano llegue. Lo peor de todo, en cuarto lugar, es que frente a la inercia y cautela de la mayoría de los profesionales y trabajadores honestos, pero aislados y dispersos, la corrupción institucionalizada y el narcotráfico criminal siguen ocupados, mantienen sus vínculos con el poder y están reciclando sus actividades para salir gananciosos con la gran depresión que se aproxima. En quinto lugar, los trabajadores, empleados, profesionales que son padre y madre de familia, ensimismados en la sobrevivencia en tiempos de carestía y desocupación, concentran su mirada en las necesidades cotidianas del hogar. Sin embargo, deben tomar conciencia que la política del avestruz, de esconderse en lo doméstico, no solucionará los futuros problemas ni cambiará su dependencia frente a decisiones de terceros. En tal sentido, deben involucrarse activamente en los graves retos que se abren, informarse, establecer redes de conversación y apoyo, iniciar una participación consciente como está ocurriendo en otros países. Es lo menos que debemos hacer para educar a nuestros hijos. Si deseamos un mejor futuro, tenemos la responsabilidad de impulsarlos a tomar conciencia de lo que viene y acostumbrarse a su constante compromiso.
Dos graves peligros nos acechan. El primero es la quiebra del capitalismo global que viene desde los 80 del siglo pasado, tuvo su anticipo en el 2008, pero la actual pandemia ha ocultado su verdadero origen. No es el COVID-19, sino el modelo económico capitalista el que engendra ciclos de crisis periódicas, como la de 1825 y la de 1929, conocida como la Gran Depresión. Después de casi un siglo, estamos frente a una crisis económica a gran escala, peor que la anterior, por la sobrepoblación mundial y la revolución tecnológica en curso. Estamos repitiendo los mismos comportamientos con protagonistas diferentes, de modo que la resolución conduce inevitablemente, bajo el capitalismo, a la guerra o el genocidio que impone la anarquía, la destrucción y la muerte de millones para posibilitar nuevamente la reconstrucción, el retorno del régimen manejado por los capitales. La Tercera Guerra Mundial que se aproxima, a pesar de los consejos de sentido común y la supuesta cordura de los involucrados, tiene en sus manos ojivas nucleares. Evidentemente, una guerra focalizada con armamentos más sofisticados, pero convencionales, no garantiza que por accidente no active la hecatombe planetaria. Es tiempo de levantar la cabeza, abrir los ojos y reflexionar, conversar, concertar sobre el futuro de nuestros hijos. Por si lo señalado fuera poco, tenemos el grave problema del calentamiento global, los cambios climáticos y la devastación de la naturaleza. Si las Naciones Unidas y los expertos científicos anunciaron que sin un cambio radical y masivo del modo de vida capitalista exacerbado, altamente contaminante, depredador y consumista, en 25 años el mundo se volvería inhabitable, peor con la guerra mundial en ciernes o civil en gran parte del mundo, pues la extinción parecería inevitable. Estos meses de inmovilidad nos ilusionaron al dar un breve respiro a la Tierra, pero tan grave inestabilidad ecológica sigue anunciando una crisis mundial final. Debemos poner la valla más alta a las campañas electorales ya iniciadas, a las autoridades, organizaciones, empresas, instituciones sociales, a los medios de comunicación y a la clase dirigente y política. Exigir, piensen y formulen propuestas frente al modelo económico y recesión en curso, a la defensa del medio ambiente y contra el calentamiento global, contra el armamentismo, fortalecer organismos mundiales de paz y diálogo, defensa de la biodiversidad y los recursos naturales, respaldar, fortalecer y promover el diálogo y la cooperación entre las naciones y los pueblos, apoyar toda propuesta de paz. La Organización de las Naciones Unidas es más débil de lo que debería ser, dijo Mary Robinson, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la primera mujer en llegar a la presidencia de Irlanda. Cuando los vencedores aliados fundaron la ONU, el objetivo era evitar un nuevo descenso a otro apocalipsis mundial. Y a pesar de todos sus defectos, las Naciones Unidas, la organización que Eleanor Roosevelt llamó nuestra mayor esperanza para la paz futura, al menos ha ayudado a mantener la ilusión de una humanidad unida solidariamente en defensa de la vida y del planeta. Y ese es el camino a seguir. Usemos la conexión virtual internacional para forjar consenso mundial contra la guerra, la gran depresión que viene y la destrucción ambiental en curso. Esa voz colectiva puede evitar repetir errores del pasado.